Busquen primera carta a los Corintios, capítulo 9, el verso 24, por favor. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego dice, corran de tal manera que lo obtengan. Estamos empezando una serie que se llama Corriendo hacia la meta. Y yo te decía la semana pasada que Pablo compara la vida cristiana como una carrera y también la compara como una lucha constante. Yo les decía que no es una carrera de velocidad. La vida cristiana es más bien un maratón de resistencia. Y yo les decía que no importa cómo es que empezamos la carrera, lo que importa es finalizarla. Muchos comenzamos o muchos comienzan la vida cristiana muy espectacularmente, otros la comenzamos muy sencillo, pero lo que importa no es cómo corres, lo que importa no es cómo empezaste, lo que importa es cómo vamos a llegar al final. Pero yo te decía que había dos actitudes que el corredor que corre esta carrera cristiana debía tener, y una de ellas era humildad y la otra era olvidar el pasado. Y hoy vamos a hablar de cuál debe ser la estrategia del corredor, porque para correr esta carrera, hermano, necesitamos una estrategia. Y yo te voy a dar 4 estrategias fundamentales que debemos tener para correr la carrera cristiana. La primera estrategia o el primer punto es extendernos hacia adelante. Y yo te voy a pedir que busques conmigo Filipenses capítulo 3 y vamos a ver versículos 13 y 14. Fíjate, y dice, hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvido ciertamente, que lo mencionamos la semana pasada, lo que queda atrás, y ahora fíjense, dice, y me extiendo, esa palabra es la importante, me extiendo hacia adelante, me extiendo a lo que está adelante, dice ahí, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira, hermano, algo que necesitamos entender en la vida cristiana es que debemos esforzarnos. El crecimiento espiritual no viene automáticamente. El crecimiento espiritual viene con esfuerzo. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente para hacer todo lo que te mando. Y a los 85 años, Josué y Caleb seguían conquistando la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fueron personas esforzadas y valientes. Fueron personas que se extendieron hacia adelante. Y antes de morir, todavía Josué dice, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa vamos a servirle al Señor. Tú y yo nos engañamos si pensamos que el crecimiento en la vida cristiana llega sin hacer absolutamente nada. No es así. Debemos esforzarnos por tener rutinas espirituales disciplinadas, porque si queremos crecer, hermano, necesitamos esforzarnos. Y luego también, eso nos lleva al segundo punto, necesitamos ser intencionales. O sea, estamos hablando de tener iniciativa. Fíjate, cuando estamos hablando de extendernos hacia adelante, estamos hablando de esforzarnos y estamos hablando de ser intencionales. Ser intencional significa actuar con un propósito definido y con decisión. Cuando tú eres intencional, tú tienes un propósito definido y tienes decisión para hacer las cosas. No hacemos las cosas en la vida cristiana por impulso, no hacemos las cosas en la vida cristiana por costumbre o por presión. No hacemos las cosas o no deberíamos hacer las cosas en la vida cristiana si tengo tiempo o si me siento bien o si todo va bien. Si me siento bien, oro. Si tengo tiempo, oro. Si todo va bien, bueno, pues entonces a lo mejor oro. No.
Necesitamos ser intencionales, necesitamos tener la iniciativa. No importa cómo me está yendo, yo oro. No importa cómo estoy o cómo me está yendo, yo voy a la iglesia, o yo leo la palabra, o yo ayuno. Porque mi vida espiritual no depende de cómo me siento, o de cómo amanecí, o de cómo me está yendo, o de si todo está viento en popa. La vida espiritual depende de mi iniciativa, de que yo soy intencional y de que tengo un propósito definido. Yo debo establecer horarios y planificar lo espiritual en mi propia vida. Si yo no pongo horarios, nunca voy a orar. Si yo no pongo métodos definidos, nunca voy a prosperar en mi vida espiritual. Un atleta no puede decir, si me siento bien, voy al gimnasio, ¿no? Si me siento bien, practico. O sea, pues no. El atleta dice, todos los días a las 6 de la mañana yo me paro a correr, luego voy al gimnasio, luego hago esto, luego hago lo otro, porque si quiero llegar a ganar una medalla, entonces yo necesito ser intencional, yo necesito tomar la iniciativa, yo necesito tener planes definidos, yo necesito tener metas definidas. No es por impulso, no es por costumbre, no es por presión, es que yo quiero ganar y si quiero ganar necesito practicar, necesito hacer las cosas que debo hacer. Por eso la cita que leímos al principio de Primera de Corintios capítulo 9 verso 24 dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran, dice Pablo, de tal manera que lo obtengan. Y si yo quiero llegar al final de mi vida cristiana, yo me debo extender hacia adelante, esforzándome y siendo intencional. Establecer horarios, planificar lo espiritual. ¿Qué vamos a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer mi familia para tener tiempos devocionales? ¿Qué vamos a hacer como familia para no faltar a la iglesia? ¿Qué voy a hacer yo para ayunar? ¿Cuándo voy a ayunar? ¿Cuántas horas voy a ayunar? ¿Cada cuándo voy a orar? ¿Cada cuándo voy a leer la palabra? ¿Cada cuándo voy a estudiar la Biblia? A mí se me facilita más, no sé, todos los días a las 6 de la mañana. No importa si es a las 6 de la mañana o a las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde o a las 10 de la noche. No importa cuándo lo hagas, pero que tú tengas un plan definido para orar, para leer la Biblia, para ayunar, para buscar de Dios. Porque si no lo haces, hermano, pues entonces pues hay cuando pueda. Hay cuando tenga tiempo, hay cuando me sienta bien. Eso nunca va a pasar. Eso no vas a poder prosperar espiritualmente. Lo que me funciona a mí, no necesariamente le funciona a otro. Escúchame, la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y déjame decirte algo, hermano, el Espíritu Santo puede inspirarnos y poner estrategias e iniciativa en nuestra vida si tú y yo se lo pedimos. Entonces, número 1, la primera estrategia debe ser extendernos hacia lo que está adelante. Número 2, la segunda estrategia es despojarnos de todo peso. Fíjate, ve conmigo, sáltate a Hebreos, por favor. Hebreos en el capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y fíjate, y ahí está otra vez la comparación, ¿verdad? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escúchame, la segunda estrategia que debemos tener como corredores es liberarnos de todo lo que nos estorba para correr bien. No vamos a ganar jamás si corremos con una mochila llena de piedras. ¿Qué corredor gana una carrera con una mochila llena de piedras? Nadie. Entonces, escúchame, número 1, necesitamos despojarnos del peso muerto, primeramente del pecado.
Y cuando hablo de pecado, no estoy hablando solamente de pecados evidentes o pecados graves, te estoy hablando de pecados que pueden pasar desapercibido, pero que también son muy peligrosos en nuestras vidas. Fíjate, Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, dice, te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, el mal olor de una mosca muerta echa a perder el mejor perfume. Y luego dice Eclesiastés, la tontería más pequeña afecta el prestigio de quien es sabio y honorable. Una pequeña mosca que cae en el perfume echa a perder todo el perfume. Pero fue chiquita la mosca, ¿verdad? No importa, ya echó a perder todo lo que se había, todo el trabajo que se había hecho. Por eso dice después Eclesiastés, la tontería más pequeña que tú y yo podamos hacer afecta el prestigio de quien es sabio y de quien es honorable. Pero hermano, fue un pecado pequeño, fue un pecado insignificante. No importa, esos pecados echan a perder nuestra vida cristiana. Y luego sáltate a Cantar de los Cantares, si puedes ahí, están muy cerquita Eclesiastés y Cantares, ¿verdad? Cantar de los Cantares en el capítulo 2, en el versículo 15, dice, cacemos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne o nuestras viñas están floreciendo. Pero para que no se echen a perder las viñas que apenas están empezando a florecer y las viñas que apenas están empezando a echar producto de la vid, necesitamos cazar las zorras que no se ven. Las zorras que pueden pasar por el viñedo y que están tan pequeñas que no se alcanzan a ver porque las tapan las plantas. No podemos dejar pasar los pecados insignificantes y los pecados pequeños en nuestra vida. Los pecados grandes son fáciles de identificar, ¿no? Los pecados grandes son fáciles de decir, esto no lo debo hacer, esto no creo que Dios esté de acuerdo conmigo, pero los pecados insignificantes, hermano, son difíciles de atrapar, son difíciles de capturar. Pero tú y yo necesitamos estar dispuestos a arrepentirnos, no solamente de los pecados graves, necesitamos estar dispuestos a arrepentirnos también de los pecados insignificantes. Debemos soltar, por ejemplo, te voy a hablar de algunos pecados insignificantes. Debemos soltar la amargura, debemos soltar la ira, el resentimiento, la falta de perdón, la vergüenza, la autocondenación, los complejos, los traumas. Necesitamos venir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname por esto, ¿verdad? Perdóname porque no he podido soltar la ira en contra de mi padre, o no he podido soltar la ira en contra de mi madre, o no he podido soltar la ira en contra de X persona, ¿verdad? Perdóname porque no lo he podido perdonar. Porque todavía me cuesta trabajo perdonar. Pero hermano, no es nada, nadie lo ve, nadie lo capta, ¿verdad? Es un pecado, pero no es tan grave. No, sí es grave que tú guardes rencor, que tú guardes la ira, que tú guardes el enojo contra cierta persona. Escúchame, es grave y ese pecado no te va a dejar avanzar. Ese pecado es un peso muerto, ese pecado es una mochila llena de piedras que llevas atrás y no puedes correr bien tu carrera cristiana si tú sigues alimentando la amargura, la ira, el resentimiento, la falta de perdón, la vergüenza, la autocompasión. No podemos correr con peso muerto. Debemos buscar siempre la sanidad y la liberación. Escúchame, Sansón nunca quiso. Escucha la palabra que acabo de usar. No querer, eso es un acto de tu voluntad. No quiero. No poder, eso es diferente. Pero no querer es un acto donde yo decido que no quiero hacer tal cosa. Y Sansón nunca quiso eliminar su debilidad. Sansón nunca quiso dejar en las manos de Dios la debilidad que él tenía por las mujeres. Nunca lo soltó, nunca se quitó el peso muerto de sus espaldas. Y eso le impidió correr libremente la carrera espiritual. A Lot
Le faltó discernimiento para darse cuenta dónde estaba metido. Nunca se dio cuenta que vivía dentro de una ciudad terrible y tremendamente pecadora llamada Sodoma. Nunca se dio cuenta de los hombres sodomitas que había alrededor de él y cómo toda esa gente contaminó a su familia. Lot estaba totalmente cegado a ese pequeñísimo pecado en su vida. ¿Qué importa? ¿Qué tiene? Estamos aquí, pero bueno, pues sí, la gente es rara, bueno, sí, la gente es pecadora y sí, estamos en medio de un pueblo terrible, difícil, pero estamos bien cómodos. Hay Liverpool, hay Sears, hay Cinépolis. Es una gran ciudad. Mi esposa tiene una lavavajillas increíble, una lavadora, ¿no? Nuestra casa está bonita, vivimos en una buena colonia. Pero el pecado de Sodoma afectó a sus hijas, afectó a su mujer y lo afectó a él. Cuando vinieron los ángeles y le dijeron, necesitas salirte de aquí, necesitas correr, necesitas huir, Dios va a traer castigo a esta ciudad. A Lot, hermano, escúchame, le pesaba salir. Lot no quería salir. Los ángeles lo tuvieron que empujar hacia afuera. Lee la historia. Lot no quería irse y la mujer menos y las hijas tampoco. Por eso cuando iban huyendo, la mujer volteó para atrás, porque añoraban la ciudad donde vivían, porque no se daban cuenta de su pequeño pecado que era el materialismo de la ciudad de Sodoma. Necesitamos, hermano, despojarnos. Si queremos correr la carrera que tenemos por delante, necesitamos despojarnos del pecado. Y necesitamos también despojarnos de las distracciones o los estorbos. Ve conmigo, Gálatas, por favor. Carta a los Gálatas en el capítulo 5. Y fíjate lo que dice el versículo 7. Les pregunta Pablo a los Gálatas y les dice, ustedes corrían bien. Ustedes estaban corriendo excelentemente. Y luego les pregunta, ¿quién los estorbó? Escucha esa palabra, hermano, estorbo, muy importante. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál fue el estorbo de los Gálatas, hermano? Dejarse ser engañados por doctrinas falsas. Tuvieron comezón de oír y fueron engañados. Hoy día hay gente que va corriendo bien y de repente se pone a ver quién sabe qué cosas en YouTube, ¿verdad? No, hermano, es que ya vi que una tribu judía de no sé qué cosas que predica, que habla de que tú corrías bien. ¿Quién te estorbó para, como dice Pablo ahí, quién te estorbó para obedecer a la verdad? Por eso, hermano, ahora yo estoy guardando los sábados y haciendo cordero en Shabbat, ¿verdad? Y a las 6 de la tarde mi familia y yo nos recogemos y ya no hacemos nada hasta las 6 de la tarde del sábado porque ahora estamos aprendiendo hebreo y ahora ya somos judíos y yo ya me cambié el nombre, ya no me llamo más Netzahualcóyotl, ¿verdad? Ya me llamo Abraham, ¿no? Ya me llamo David. Pero ¿quién te estorbó? Corrías bien. Es que vi en YouTube, escúchame hermano, si tú no tienes buenos fundamentos y bases cristianas, no veas YouTube, predicaciones ni nada de eso, ¿verdad? Yo te lo recomiendo. Ahora, si tú tienes una base sólida y tú tienes un buen fundamento, pues escucha lo que quieras, ¿verdad? Pero debemos tener cuidado porque no todo lo que brilla es oro en YouTube. No cualquier pastor predica la verdad en YouTube. Y puedes encontrar cualquier rollo. Ten cuidado. Necesitas tener cuidado y necesitas fundamentarte bien en la vida cristiana. Si queremos correr bien, necesitamos quitar de nuestras vidas distracciones y estorbos. Ve conmigo, 1 Corintios, por favor. Y fíjate lo que dice el capítulo 6. Y fíjate el versículo 12. Dice, todas las cosas. ¿Cuántas cosas? La mayoría de las cosas. A ver, vamos a pensar en la palabra, ¿verdad?
Todas las cosas me son lícitas. O otra palabra ahí para la palabra lícita es permitidas. Todas las cosas me son permitidas. ¿Todas las cosas no son permitidas? ¿Fumar marihuana será permitido? Ahí dice todas las cosas me son lícitas y todas las cosas, en el griego todas son todas. O sea, Pablo dice, yo puedo fumar marihuana, yo puedo fumarme un cigarro, yo puedo emborracharme, yo puedo ir a antros, yo puedo bailar, yo puedo ponerme pantalones, yo puedo, si soy mujer, ¿verdad? Yo puedo pintarme la cara, yo puedo ponerme aretes, yo puedo ponerme collares, yo puedo usar minifalda, yo puedo usar pantalones bien pegados, yo puedo tener el pelo largo, el pelo corto, porque dice Pablo, todas las cosas me son permitidas. Pero luego agrega, escucha y dice, mas no todas convienen. Todas las cosas, dice Pablo, me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. Yo puedo ver Netflix, yo puedo ver Disney, yo puedo ver Internet, yo puedo ver la televisión, yo puedo oír música. Y dice Pablo, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas o todas las cosas me son permitidas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Y luego sáltate al capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Otra vez dice Pablo, todo me es permitido o todo me es lícito, pero no todo conviene, lo mismo que dijo en el verso 12. Y luego dice, todo me es lícito, pero ahora cambia y dice, pero no todo edifica. Escucha, no todo conviene, no todo edifica y no podemos dejarnos dominar de todas las cosas. ¿Yo puedo ver Netflix? Sí. Pero no todo lo que está en Netflix me conviene. No todo lo que está en Netflix me edifica. Y no todo lo que está en Netflix me va a dominar. Y lo mismo con YouTube. Y lo mismo con Facebook. Y lo mismo con WhatsApp. Y lo mismo con Instagram. Y lo mismo con pláticas en la oficina. Todas las pláticas de la oficina me son lícitas, pero no todas convienen. No todas edifican y yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Una persona que hace box o que corre o que va al gimnasio o lo que quieras ponerle, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿puede comer comida chatarra? ¿Puede comer papas, chicharrones, Doritos, churrumais? ¿Puede comer eso, hermano? ¿Puede tomar refresco? Coca-Cola, Pepsi, Seven, Fanta. ¿Puede desvelarse un atleta? ¿Puede ir a antros? ¿Puede fumar? ¿Puede tomar un atleta? ¿Puede emborracharse un atleta? Imagínate el atleta borracho desde el viernes hasta el domingo, ¿no? Ahora, la pregunta es, la clave es, ¿le conviene? El atleta dice, yo puedo. Yo no creo que el atleta no tenga amigos. Tiene amigos. Y el atleta dice, yo puedo ir con mis amigos. Y puedo ir al antro, y puedo desvelarme hasta las 3 de la mañana, y puedo fumar con ellos, y puedo tomar con ellos. Pero no me conviene ir con mis amigos y estar en el antro y fumar y tomar. Yo debo valorar qué cosas me están distrayendo en mi vida cristiana. Yo debo valorar qué cosas me están distrayendo en mi carrera cristiana. Porque las cosas que me distraen a mí no son las mismas que te distraen a ti. A ti te distraen unas cosas que a mí no me distraen y a mí me distraen algunas cosas que a ti no te distraen. Pero necesitamos valorar qué es lo que me está distrayendo. Y luego de saber qué es lo que me está distrayendo en mi vida cristiana, yo debo ser honesto conmigo mismo para renunciar a eso. No es solo reconocer, es dar los pasos para dejarlo. ¿Sabes algo? Yo reconozco que eso, X cosa, me está distrayendo en mi caminar con Dios. ¿Sabes algo? Yo estoy siendo honesto conmigo mismo y con el Señor y yo estoy orando para dejarlo, para renunciar a eso. Ah, hermano, pero eso a mí no me distrae. No, a ti te distraen otras cosas. A mí me distrae esto y yo tengo que dejar esto.
porque para mí está siendo mi debilidad, para mí está siendo un estorbo. Y yo no puedo correr en la vida cristiana con estorbos. Si yo no saco los estorbos de mi vida, que yo sé que son estorbos para mí, nunca voy a poder llegar a la meta. Estos estorbos me impiden llegar a donde quiero llegar. Yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿cuáles son tus estorbos? ¿Dónde están tus estorbos? Y eso solamente tú lo sabes, ¿verdad? Y no necesariamente son pecados, ¿verdad? Ver Netflix no es pecado. Ver Disney no es pecado. Ver YouTube no es pecado. Ver Instagram o Facebook o Twitter, ¿verdad? O ¿cómo se dice WhatsApp. Nada de eso es pecado. El pecado surge cuando ha sido algo que ahora te está dominando. Y tú dices, ¿qué tanto me conviene ver esto? ¿Qué tanto me conviene escuchar esto? ¿Qué tanto me conviene hacer esto que yo sé que no debo hacer? La tercera estrategia es correr con paciencia. Romanos capítulo 5, fíjate el versículo 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Escucha, verso 4 dice, y la paciencia prueba. ¿Cómo? La tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba. Eso está raro, ¿no? Estábamos ahí platicando con los de la alabanza hace unos viernes atrás porque estamos estudiando, yo les dije el domingo pasado, estamos estudiando Romanos y estábamos viendo este capítulo, el capítulo 5. Y lo que significa esta palabra prueba en el verso 4 es firmeza o entereza de carácter o tiene que ver con un carácter probado. Cuando habla de prueba, el verso 4 no está hablando de tribulación, está hablando de firmeza o entereza de carácter o un carácter probado. Si lo leemos de esa manera, todo se aclara, ¿verdad? Porque dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia firmeza o entereza de carácter o un carácter probado. Y ese carácter probado produce esperanza. Paciencia en la prueba trae como resultado resistencia de carácter bajo presión. Escúchame, la prueba tiene como objetivo producir paciencia en tu vida. Y la paciencia dentro de la prueba tiene como objetivo producir carácter cristiano en tu vida. Y el carácter cristiano va aumentando. Y cuando el carácter cristiano aumenta dentro de tu paciencia, dentro de la prueba, hay esperanza porque tú dices, wow, crecí. Después de este tiempo de prueba, donde fui paciente, donde Dios trató con mi carácter, yo crecí, yo aumenté en tamaño espiritual. Yo desarrollé músculos espirituales, yo crecí espiritualmente y eso te da esperanza para seguir caminando en el camino de la vida cristiana. Job no entendía el porqué de su prueba, pero tuvo paciencia y nunca abandonó la carrera y creció en carácter. Nosotros oramos por una semana y luego nos desanimamos, ¿verdad? Me inscribí al gimnasio el lunes pasado y estoy yendo a levantar pesas. Pero ¿saben algo, hermanos? Ya me decepcioné porque ya pasó una semana y no veo ningún resultado. Pues claro que no. Con una semana de ir al gimnasio, claro que no vas a ver resultados. Con 2 semanas de ir al gimnasio no vas a ver resultados. Escúchame, yo te digo, con un mes de ir al gimnasio no vas a ver resultados. Sobre todo si nunca has ido al gimnasio, ¿verdad? Para que puedas ver resultados yendo al gimnasio necesita pasar algunos meses. Hermano, quiero un cuerpo, un estómago de lavadero, ¿verdad? Quiero tener
Aquí esta cosa como de lavadero, ¿no? Y voy a ir al gimnasio. Bueno, sí, pero no se trata nada más de ir al gimnasio, se trata también de cambiar tus hábitos alimenticios. Porque si sigues pidiendo hamburguesas de Burger King y sigues comiendo McDonald's y Kentucky y sigues comiendo papas y refresco, esto, aunque vayas al gimnasio, esto nunca va a quedar de lavadero, siempre lo vas a tener de Rotoplas. ¿Verdad? O sea, no hay caso, ¿no? Entonces, hermano, pero eso cuesta trabajo, eso trae mucho esfuerzo. Sí, claro, quieres tener, ¿cómo se dice esto? Quieres tener un abdomen, un abdomen de lavadero, ¿verdad? Quieres tener bíceps y tríceps y todo, el paquete completo. Muy bien, necesitas ir al gimnasio todos los días y necesitas comer diferente. Hermano, eso es mucho trabajo. Sí, claro, es mucho trabajo. Si no, cualquiera estaría con abdomen de lavadero y con bíceps y tríceps, ¿verdad? Pero sí, es mucho trabajo. Déjame decirte algo, la vida cristiana es igual. La vida cristiana de ninguna manera es diferente a eso. Hermano, ya oré, ya pedí, ya clamé, llevo 2 días y me estoy desilusionando porque Dios no me contesta. No, es que se requiere orar por semanas, por meses, se requiere leer la palabra, se requiere ayunar. Eso cuesta mucho trabajo. Sí, pero vale la pena. Si quieres crecer, si quieres aumentar, si quieres sentirte poderoso espiritualmente. Es con tiempo, es cambiando hábitos. No siempre hay resultados inmediatos en la vida cristiana, hermano. A veces algunos cristianos quieren varitas mágicas. Con una oración, listo, se resuelven todos tus problemas. No, no, señor. Muchas veces hay que trabajar en los cambios. Yo quiero que mi matrimonio cambie, hermano. Sí, necesitas trabajar. Número 1, necesitas orar, necesitas ayunar, necesitas leer la palabra, necesitas venir a la iglesia. Es que yo quiero que haya transformación en mi vida, pues hay que trabajar. El Espíritu Santo hace la obra, pero tú debes de poner de tu parte. Correr con paciencia nos lleva a no abandonar la carrera cuando la carrera se pone difícil. Correr con paciencia nos lleva a permanecer, aun cuando las cosas se están poniendo complicadas. No importa. Yo sigo orando, yo sigo leyendo la Biblia, yo sigo ayunando, yo sigo asistiendo a la congregación, yo sigo siendo cristiano, porque no importa cómo empecé, lo que me importa es que quiero acabar. No importa cómo inicié, lo que me importa es que necesito terminar. Y yo les decía la semana pasada, y no corremos contra nosotros mismos, corremos junto con otros que van corriendo la carrera con paciencia igual que yo. La cuarta estrategia es poner los ojos en Cristo. Ve conmigo, Hebreos, capítulo 12. Fíjate lo que dice el versículo 2. Puestos los ojos, ¿en quién, hermano? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza o la ofensa, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Déjame decirte esto, hermano. Cristo es nuestro modelo y Cristo es nuestra motivación. Y tú y yo necesitamos estar enfocados en Él. La mirada determina la dirección hacia donde nos dirigimos. Jamás vas a ver a un corredor que va corriendo viendo al suelo. Jamás. Si nosotros corremos mirando los problemas, nos vamos a desanimar, nos vamos a detener. Si corremos mirando a las personas, nos vamos a frustrar. Pero si corremos mirando a Cristo, vamos a poder perseverar y vamos a poder ser fieles. Dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Para correr la carrera cristiana, nuestros ojos deben de estar puestos en lo eterno. No miramos al piso, no miramos las pruebas, no miramos las circunstancias, no miramos las dificultades, porque todo eso nos puede hacer caer o nos puede hacer retroceder. ¿Cuántos cristianos conoces que han retrocedido en la vida cristiana?
por las pruebas, por las circunstancias, por las dificultades, por el testimonio de otras personas a su alrededor. Uy, hermano, yo te puedo contar un montón de casos que yo he visto. Pero tú y yo necesitamos correr con nuestra cabeza levantada, viendo hacia la eternidad. Ver las promesas que tú y yo tenemos por delante, ver que Dios es grande, glorioso, temible, por encima de mis circunstancias y por encima de mis necesidades, y aún por encima del testimonio de otra gente que viene corriendo, al lado de mí o delante de mí o detrás de mí. Aún por encima de ellos, yo necesito ver al Señor grande, glorioso y terrible. Él es mi enfoque, Él debe ser nuestro enfoque. No es solo correr, hermano, es correr estratégicamente. Corremos, escúchame, dando nuestro mayor esfuerzo, corremos dejando los pesos muertos, corremos con paciencia y corremos totalmente enfocados en Dios. Esa es la correcta manera para correr. ¿Nos podemos poner de pie en esta mañana? Yo quiero que analices tu vida cristiana. ¿Cómo vas corriendo? ¿Cómo estás corriendo? ¿En dónde estás poniendo tus ojos? ¿En el Señor? ¿O estás poniendo tus ojos en las personas? ¿O estás poniendo tus ojos en las circunstancias? ¿O estás poniendo tus ojos en los problemas o en tus necesidades? Yo te digo esta mañana, levanta tu vista y ve la presencia de Dios sobre tu vida. Observa a Cristo, ve el amor de Dios, ve la misericordia, ve su sangre derramada en la cruz del Calvario, que ya te hizo más que vencedor, más que vencedora. Ten paciencia en medio de la prueba, ten paciencia en medio de la dificultad, porque la paciencia está provocando un carácter transformado en tu vida. Dios está trabajando en tu carácter, Dios está trabajando en tus sentimientos, Dios está trabajando en tus emociones. El enemigo quiere que tú y yo dejemos de correr. Él no quiere que sueltes la depresión, Él no quiere que sueltes la ira, Él no quiere que sueltes el coraje, Él no quiere que perdones. Él quiere seguir poniéndote más piedras en la maleta que llevas cargando detrás de tus espaldas. El enemigo quiere obstaculizar tu vida cristiana. Por eso los domingos a veces te es difícil venir a la iglesia. El enemigo quiere estorbar nuestras vidas, hermano. El enemigo quiere verte caer y quiere verte derrotado y derrumbado y quiere que no te pares, quiere que no te levantes, quiere que te quedes ahí. Ora al Señor ahí donde estás y dile, Padre, yo quiero terminar la carrera. Yo quiero llegar a la meta. Yo quiero alcanzar el premio.